Muy bien, mis amados hermanos, qué bendición estar ya sumergidos en los días navideños. Vamos esta mañana a meditar sobre no tanto el nacimiento de Jesús, pero sí la promesa hecha a María y el encuentro del ángel en sueño con José. Y quiero que veamos esas circunstancias dentro de las cuales vino Jesús, el niño Jesús. La semana pasada vimos el famoso capítulo 2 de Filipenses, donde hablamos de la divinidad de Cristo. Y el pasaje nos decía que haya pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, decía, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Se vació a sí mismo y tomando forma de hombre se humilló de esa manera y aún estando en esa condición de hombre se humilló más y fue a la cruz y murió por nosotros. Qué tremendo. Pero decíamos que hoy vamos a ver precisamente esos acontecimientos, la anunciación a María, cómo se le aparece un ángel y cómo también José, ¿verdad?, viene a jugar un papel importante en esto. Vamos a ir a Mateo capítulo número 1, verso 18, hermanos. Del 18 en adelante, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Y yo le quiero pedir a usted que si tiene la oportunidad en esta época, cuéntele esta historia a sus hijos, cuéntele esta historia a sus nietecitos. Dígale, hijo o nietecito, ¿verdad? O nietecita, déjame contarte de qué se trata la Navidad. Cuéntele esta historia. En la iglesia donde nosotros pertenecimos en el pasado, en la primera iglesia bautista de Huntington Park, recuerdo, mis hijas salían en esos dramas. Y me acuerdo que había un drama que estaba una abuelita sentada en una silla mecedora y los niños estaban así, sentados frente a ella. Y ella les cuenta la historia de la Navidad, ¿verdad? Y esto es algo que nosotros jamás debemos de dejar morir. Esto es algo que tenemos que mantenerlo fresco. Nosotros hicimos dramas navideños aquí por muchísimos años. Y siempre fue el mismo drama tradicional. El nacimiento de Jesús, las ovejitas entraban por allí, una estrella se desprendía de aquella pared hasta llegar allá al frente, y allá al frente, en el bautisterio que está detrás de esta pantalla, lo convertíamos en el pesebre. Ahí estaba el pesebre, ahí estaba Jesús, María. Siempre estuvimos dentro de lo que es lo tradicional, porque a veces en el esfuerzo por cambiar y hacer otras cosas perdemos la sencillez de esta historia, que debemos de repetirla y repetirla y repetirla. De eso se trata. Pero esta historia nunca se envejece, hermano. ¿Se han fijado? Siempre cobra vida, siempre nos llega al corazón, porque es la historia de Dios, del amor de Dios y de su Hijo Jesucristo. Así que esta mañana vamos a meditar un poquito sobre esta lectura. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, es decir, estaban comprometidos esta pareja. Pero se dice que el desposorio judío era tan serio, se consideraba tan serio, tanto por la pareja como por la sociedad, que ya era considerado prácticamente un matrimonio. Que todo lo que faltaba era la ceremonia, pero la seriedad, el compromiso, todo estaba ahí, el respeto a la joven, ya estaba ahí de parte de la sociedad. Enamorar a una jovencita de esa sería como enamorar a una mujer casada, prácticamente. No sería bien visto. Así que el nacimiento fue así. Estaba desposado María, su madre, con José, antes que se juntasen. Esta expresión, antes que se juntasen, es muy importante,
porque esto significa antes que se juntasen como marido y mujer, antes que tuvieran relaciones sexuales, si lo quiere en una forma más literal. Antes que ellos se juntasen, dice que se halló que había concebido del Espíritu Santo. María es receptora del Hijo de Dios, y la Biblia nos va a decir de qué manera. Dice que ella concibió del Espíritu Santo. La Biblia es clara que el niño Jesús no era de José. Imagínese usted, una jovencita, ¿qué edad tendría María? ¿16 años? ¿17? ¿15? No lo sé, pero yo sospecho que por ahí andaba. Una jovencita consagrada a Dios, una jovencita que más tarde, lamentablemente, le van a llegar a levantar todo un culto, el culto a María. Eso es una perversidad. Estoy seguro que María jamás deseó eso, que María jamás lo hubiera permitido, porque ella siempre apuntaría hacia su hijo como el Mesías que había de venir. Si ella tuvo conciencia del hijo que iba a tener, ella jamás hubiera permitido adoración para ella. Esto ya fue cosa de los religiosos, de la religión, que levantó todo un culto a María. Inclusive la elevaron al nivel de intercesora entre los hombres. Ella ruega por nosotros, dicen las oraciones a María, ¿verdad? Y la ponen al nivel de Madre de Dios, que la lleva a un nivel superior que el de Dios. Ese título Madre de Dios está equivocado. Está equivocado decir eso, porque Dios, Él es el principio y el fin de todas las cosas. No es que María, porque eso es lo que es la implicación, que María dio a luz a Dios. Yo creo que hay que ser claros. María es la madre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es Dios. ¿Está bien? Hay claridad en el pensamiento. Pero si usted dice María es la madre de Dios, para mí existe una mala intención ahí. Y es elevarla a un lugar, y por eso es que la han logrado elevar a ese lugar. Y sabe usted que hay momentos en que la ponen como intercesora, pero la Biblia dice claramente que no hay intercesores, solo uno, Jesucristo. Él es el intercesor, el intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Ahí está. No hay más. Entonces, como diría un amigo, diría, ¿por qué pedirle a María si le puedo pedir a Jesucristo directamente? ¿Qué sentido tiene eso? Si usted me conoce a mí perfectamente y gozamos de excelente amistad y relación, ¿qué sentido tiene que usted vaya a buscar a mi hija para que hable, para ver si puede hablar conmigo, para que me diga algo a mí? No tiene sentido. Si usted puede ir directo a la persona. Y la única persona que es intermediaria aquí es Jesucristo. Eso es verdad. Al Padre no podemos llegar si no es por el Hijo. Allí sí. Así que queremos aprovechar esta lectura para hacer estas aclaraciones. Entonces, mire qué tremendo que se haya que haya concebido por el Espíritu Santo. Y dice que su marido, José su marido, como era justo, me gusta que la Biblia se encarga de decirnos qué clase de hombre era José. Era un hombre justo. Y dice que no quería infamarla. Fíjense, no quería, nosotros tal vez diríamos difamarla, ¿verdad? En nuestro vocabulario diario tal vez diríamos difamarla. No quiso difamarla. Porque tenemos que analizar esto desde el punto de vista humano. Imagínense, usted está de novio de la muchacha, comprometido a casarse. Y de pronto la noticia, ella está embarazada. ¿Qué es lo lógico, lo humano que nos vamos a imaginar? Que la muchacha pues se metió con alguien más, que fue traicionado usted. Y son dos reacciones realmente las que pueden haber ahí. Una puede ser de ira, sentirse burlado, sentirse
de esa manera. La otra es la que él hizo. Fue que quería dejarla, pero secretamente, para no lastimarla, ¿verdad? Para no infamarla. O sea, el amor de José por María se puede ver ahí también. Que aún en medio de una situación que parece que él ha sido engañado o burlado, se ve que aún así prefiere mejor retirarse, pero calladito, sin lastimarla. Eso es amor también, hermano. Amén. Y nos da una gran lección. Si nosotros amamos, fíjese usted que en el mundo, cuando la gente se siente traicionada, puede ir y hasta matar a la persona con la que está allí. Esa es la violencia que se vive. Sin embargo, aquí vemos un hombre justo. Quiso dejarla secretamente. Pero fíjese, y pensando él en esto. Él está pensando en todas estas cosas. Dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños. Vaya, un ángel se le aparece en sueños. Yo me imagino lo difícil que debe ser dormir después de una situación como la que él tenía. Sin embargo, se quedó dormido. Y el ángel se le aparece y le dice, José, hijo de David. Eso nos ayuda también para saber que José viene del linaje de David y que Jesús es del linaje de David. Y esa es la importancia también de que un hombre como José está cumpliendo con la profecía bíblica. Y dice aquí, no temas recibir a María, tu mujer. El Señor se encarga de convencer a José. Qué bonito. Tenía un profesor que decía, Dios es más humano de lo que usted y yo nos imaginamos. Bueno, era la forma de él de expresarlo, queriendo decir, Dios nos comprende. Dios nos comprende perfectamente nuestras humanidades, nuestras debilidades. Y aquí yo creo que José es un hombre que está bajo ese pensamiento, esa presión de lo que le ha sucedido. Sin embargo, Dios se encarga no de mandarle un telegrama, no de mandarle un texto, sino que se le presenta un ángel del Señor. Dios, cuando tiene que hacer algo fuerte, Él lo hace. Y a veces Él tiene maneras de presentarse a nosotros para convencernos de las cosas que es necesario que creamos. Imagínese usted, cuando en la vida se había escuchado de que alguien, que el Espíritu Santo, que alguien saliera embarazado por el Espíritu Santo. Nunca, nunca. Esta era la primera vez que esto iba a suceder. Con mucho más razón el resto, ¿verdad? Más difícil. Y aquí le dice, no temas, no tengas temor de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es, lo que en ella hay, o lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esta fue una explicación lo suficientemente clara para un hombre justo como José. Fue suficiente para él. Y Dios sabe qué es lo que será suficiente para usted y para mí. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Su nombre fue puesto. Jesús significa Salvador, ¿verdad? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús no es solamente Salvador, pero es Dios también en medio de nosotros. Me fascina la forma como Juan lo pone. En el primer capítulo de Juan, fascinante, la verdad, como Juan describe quién es el verbo de Dios. Dice, en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo o la palabra era con Dios, y el verbo o la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz
luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego, saltando, porque luego va a empezar a hablar acerca de Juan, pero en el verso 14 es contundente, porque regresa al tema y dice, y aquel verbo, o aquella palabra, fue hecho carne. Mira qué lindo. El verbo de Dios, salud hermano, la palabra, el verbo de Dios fue hecho carne en el cuerpo de un niño. Amén, hermanos. El cuerpo de un niño, y habitó entre nosotros. Y esto me encanta. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. Yo espero que usted esté tomando de la plenitud de Cristo, ¿no? Su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El apóstol Pablo en algún momento desarrolla el pensamiento y dice, sobre gracia sobre gracia sobre gracia. Pablo dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que por muy grande que sea tu pecado, la gracia de Jesucristo es capaz de cubrirlo. Así que, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Allí ya se le puso nombre. Ya no es el verbo solamente, es Jesucristo. Y a mí me gusta hacer este ejercicio, cambiar el nombre del verbo por Jesucristo. Y ahora lo vamos a leer de esta manera. Vamos a regresar ahí. En el principio era Jesucristo. Vamos, ayúdenme a cambiarle ese nombre. Y Jesucristo era con Dios. Y Jesucristo era Dios. Jesucristo, aquí donde dice Jesucristo era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Jesucristo hechas. Y sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Jesucristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, es decir, contra Jesucristo. Amén. Amén. Qué lindo. Ahora vamos a ir a Lucas, capítulo número 1, porque ya vimos el lado de José, pero ahora vamos a ver el lado de María y luego los vamos a juntar. Dice, capítulo 1, verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel, se nos da el nombre del ángel. Ustedes saben que en la Biblia aparecen dos nombres de ángeles, sin meter en cuenta a Satanás, ¿verdad? Pero de los ángeles de Dios, Gabriel y Moisés. Perdón. Gabriel y Miguel, y Miguel. Miguel es el ángel guerrero, aparece en todas las luchas. Gabriel es el mensajero. Para mensajes importantes es Gabriel. ¿Qué dije yo? Moisés dije yo. Por poco digo Rolando, ¿verdad? Así que al sexto mes ¿de qué? Bueno, al leer anteriormente nos damos cuenta que Elizabeth había salido embarazada. Es la que va a ser la madre de Juan el Bautista, es prima de María. Entonces, él anteriormente había hablado de que Elizabeth no se esconde, sino que se queda en su casa por 5 meses. Y ahora dice, porque recordemos que era una anciana y sale embarazada, porque hay un viejito que era su esposo, que era sacerdote, y él siempre tenía en su corazón el hecho de que quería un hijo. Y aquí en el capítulo 1 vemos a este hombre que le toca el sacerdocio conforme el turno o la suerte que echaron, y le toca a él
en suerte entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Ellos eran sacerdotes, pero al lugar santísimo solamente podía entrar el sacerdote una vez al año. Y no todo, era en suerte, ¿verdad? Así que él, y a mí me llama la atención por la oración, hermano, porque cuando este hombre entró y aprovechó el entrar al lugar santísimo para presentar no solamente las peticiones del pueblo, sino su propia petición, de su corazón, el anciano. Mire, ¿qué me enseña esto? Nunca es muy tarde para que Dios te cumpla una promesa o un deseo de tu corazón. Nunca se dé por vencido. No se rinda. Dios conoce tu corazón. Lo que pasa es que a veces Él nos deja llegar a la orilla del mar para que tengamos la experiencia de ver que se abre frente a nosotros. Casi siempre es así la cosa. Dios te lleva al extremo para que tu fe crezca. ¿Entiendes? Es lo que he podido ver en Dios. Él nos lleva a situaciones extremas, donde ya no hay escapatoria, para que tú veas su gloria y tú veas que Él puede hacerlo y que para Él no hay nada imposible. No desfallezca tu fe, hermanos, porque la cosa se puso difícil. No, de ninguna manera. Y por eso es que aparecen estos casos en la Biblia de mujeres que no podían tener hijos y dan a los hijos. Dirá usted, pero ¿por qué no se habla de la juventud? Porque entonces el nombre del Señor no hubiera sido glorificado como de esta manera. Porque este hombre nació ciego, no puede caminar. Dijeron, bueno, ¿quién pecó, él o sus padres? No, dice, es para que la gloria de Dios fuera manifestada. Este hombre nació para este día, para esta hora. Mire qué tremendo. Y a veces nosotros cargamos con una situación durante toda una vida para que el nombre de Dios sea glorificado. Así que nunca nos pongamos a quejarnos y esas cosas, sino esperemos en el Señor. Dios sabe todo, Él tiene sus planes, Él tiene sus propósitos, ¿verdad? Así que dejemos que el Señor se glorifique. Entonces dice acá que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Si usted un día tiene la oportunidad de ir a Israel, ese es uno de los lugares que lo van a llevar. Y se siente algo bonito saber uno que verdaderamente Jesús estuvo ahí en Nazaret, ¿verdad? Y ahí le llaman la ciudad de Jesús, the town of Jesus, dice ahí, ¿verdad? En inglés lo tienen. Dice que fue enviado a una virgen. Ya vimos la profecía en Isaías. Hay una promesa de que una virgen, ¿verdad?, que está desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Una virgen. ¿Qué viene a usted a su mente cuando dice una virgen? Bueno, viene a nuestra mente la imagen de lo que hoy se ha construido alrededor de María. ¿Verdad? Una joven o una mujer vestida allí, no sé, con vestiduras grandes, con ángeles debajo de sus pies, ese tipo de cosas, así con una aureola, así se llama, ¿cómo se llama? Aureola arriba de su cabeza. Pero ¿es eso lo que la Biblia está diciendo? No, lo que le está diciendo aquí la Biblia es que es una joven que no ha tenido hombre todavía, que no ha experimentado una relación sexual, una jovencita. Es eso lo que está diciendo la Biblia. Una virgen que estaba desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Hermanos, uno de los errores que hemos cometido los evangélicos es atacar a María. No tenemos por qué hacer eso. El hecho de que, vamos a ser específicos y claro, que la religión católica haya llevado a María a unos niveles donde no estamos de acuerdo porque no lo dice la Biblia. Ellos tienen cosas en su teología y en sus doctrinas en donde dicen, por ejemplo, que María fue elevada al cielo o que permaneció virgen toda su vida.
son cosas que no tienen sentido, son cosas que la Biblia no las dice, en primer lugar. Y esa ha sido una de nuestros puntos, que nosotros vamos a ir tan largo como la Biblia nos indique. No vamos a decir lo que la Biblia no dice. Porque, hermanos, como han dicho, donde la Biblia calla, tenemos que aprender a callar. Usted me puede hacer a mí las preguntas que quiera. Yo responderé de la mejor manera posible, pero si la Biblia no me respalda en algo, yo simplemente le voy a decir, hermano, yo no sé. Yo no sé, hasta ahí ya llegué hasta donde yo puedo llegar, ¿verdad? Porque la Biblia dice esto y esto. Yo no voy a tratar de justificar a Dios en las cosas que no entiendo, porque las cosas secretas le pertenecen a Dios, dice la Biblia, ¿verdad? Y las que Él nos ha revelado, pues, a nosotros, para que las entendamos. Fíjese que la revelación de Dios es fundamentalmente para que nosotros podamos ser sabios. Se nos ha dado la información necesaria para que nosotros podamos ser salvos. Aún acerca de la vida de Jesús, Juan, al cerrar su evangelio, dice, y muchas cosas más hizo Jesús, pero estas han sido escritas o manifestadas para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Es todo. El propósito de Dios no es satisfacer cada una de nuestras curiosidades. El propósito de Dios es que entendamos lo suficiente como para tomar una decisión por Él, para que seamos salvos. Así que entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Wow, sí que es favorecida. Entre todas las mujeres, de todas las épocas, de todos los tiempos, de todas las naciones, una. Diría usted, ¿era una supermujer? No lo creo. ¿Tenía la fe más grande que todas las mujeres de toda la época? Tampoco lo creo. Simplemente creo que fue escogida por Dios en su gracia. Quizás han habido otras mujeres en la historia que pudieron haber sido escogidas por Dios, pero Dios escogió una joven dentro del tiempo en que el Hijo de Dios tenía que venir al mundo, y ella fue la escogida por Dios. Muchas veces preguntamos, y he escuchado que la gente pregunta, Señor, pero ¿qué tengo yo de bueno que te fuiste a fijar en mí? No hay nada de bueno en usted, hermano. Simplemente no hay nada de bueno. Todo es malo. Todo es malo. ¿Y por qué te fijaste en mí? Porque Él quiso salvarte. Y ya. No hay nada súper especial en ti. Nada. Absolutamente nada. Así que entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, definitivamente. Mas ella cuando le vio, se turbó, fue confundida por las palabras del ángel, porque eran palabras demasiado solemnes, demasiado grandes para ser referidas a una persona que según su propio concepto es una joven humilde, pobre. Y de pronto semejante saludo como que se tratara de una reina, pues, ¿verdad? Ella es confundida. ¿Se habrá equivocado? ¿Qué habrá pasado? Dice que se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo o qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas. ¿Por qué? Porque has hallado gracia delante de Dios. Y usted, hermano, y yo hemos hallado gracia delante de Dios. Sí, hemos hallado gracia delante de Dios. ¿Por qué unos sí y otros no? Dice la gente. Dios ha conocido tu corazón y Dios, yo digo, parado en la eternidad, miró hacia adelante y vio quién iba a responder positivamente cuando se le presentara el Evangelio de Jesucristo, su Hijo. Y esos son los elegidos. Así lo explico yo de fácil. Esos son los elegidos. No por tus obras, no porque hiciste esto, no porque hiciste lo otro. No, simplemente porque cuando se te presentó el mensaje del Evangelio, respondiste positivamente. Lo aceptaste con humildad de corazón. Y ya.
Yo tengo conocidos, personas que por años les hemos platicado del Evangelio y siguen dando vueltas. Y no. Dice uno, no me costó mucho a mí. Claro, ya cuando el Señor me apretó un poquito, y ya respondí. Pero antes de eso, pues uno anda en su bagaje. Pero llega un momento en que ya Dios te confronta, pues. Y se me presentó el plan del Evangelio, clarito, y lo acepté. Así de simple. 45 años atrás. Eso es. No así nomás. 45 años hemos caminado con el Señor. Desde joven. De 20 años por ahí. Así que no hemos sido los mejores. Como decía el domingo pasado, pudimos haber hecho las cosas mejores. Pero bueno, aquí vamos caminando. Seguimos caminando. Porque esto no se acaba hasta que no se acabe, hermano. Como dijo Yogi Berra, fue el catcher de los Yankees de Nueva York. Ese fue el que hizo famosa esa frase. It's not over till it's over. Or until it's over. Y se usa mucho esa frase ahora en diferentes ámbitos. Pero arrancó ahí en el béisbol. Yankees de Nueva York. Entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre. Y darás a luz un hijo. Y llamarás su nombre Jesús. Mire, eso no era opcional, ¿eh? Ese es el nombre que le vas a poner. No era opcional. No es que Josecito, ¿verdad? Ni Chepito, ni nada de eso, ¿verdad? Jesús, su nombre. Este será grande. Grandísimo, ¿verdad? Jesús. Y será llamado Hijo del Altísimo. Él es el Hijo de Dios. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Claro que sí, viene la descendencia de David. Le había sido prometido a David que desde él vendría un linaje de reyes, de sacerdotes, y que de él vendría, que se levantaría uno que tendría el reinado eternamente. En Jesús se cumple la promesa a David de que su reino sería eterno. No era un reino como esos que vemos en el Antiguo Testamento, que los reyes estaban por algunos años, se portaban bien o se portaban mal, se acababan y seguían. No. Esto es un reino permanente, eterno, firme, por los siglos de los siglos. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob, que es Israel, recuerden. Jacob, que fue cambiado el nombre, ¿verdad? A Israel, para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el Cristo que adoramos. Ese es el niño que celebramos estos días. El nacimiento de ese niño. Por eso para nosotros eso debe ser. Y no esté pensando en que si el día, que si la hora. No esté pensando en eso. Yo no sé ni el día ni la hora que yo nací. Pero celebro mi cumpleaños. ¿Verdad? Dice que este será grande, será llamado y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Entonces María dijo al ángel, ahí va la respuesta de María. Esto es, Dios sabe cómo vas a responder ante el mensaje del Evangelio, ante la responsabilidad que Dios te está confrontando. Dice aquí, ¿cómo será esto? Dice ella, normal. Pues no conozco varón, dice ella. Normal la reacción de María. Señor, pero si yo ni siquiera he tenido nada que ver con nadie. Sí, estoy comprometida, pero todavía no nos hemos juntado. ¿Cómo será esto? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Leía un comentarista que decía, no se aceptan especulaciones, decía. Me gustó. No se aceptan especulaciones. Nos quedamos con lo que la Biblia dice, solamente. Me gusta. Porque hay gente que se empieza ahí a decir cosas hasta feas. Cosas hasta querer rebajar esto a una relación entre el Espíritu Santo y María. Y ya eso es blasfemar. No se preste para esas cosas, usted nunca.
¿Cómo sucederá esto? Esto es algo divino, esto es algo de Dios. Queremos rebajar a nuestra naturaleza. La naturaleza es carnal, está infectada por el pecado, todo eso. El pecado, la lascivia del hombre, todo eso. No podemos analizar desde esa dimensión lo que sucedió en María. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Simplemente una sombra, una nube del Señor. María sobre María y ya, embarazada, la joven. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Mire qué tremendo. La gente que se burle de ti por alguna cosa, espérate un poquito. Dios se va a redimir, hermano. Dios te puede redimir, si Él quiere. Ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces está la respuesta de María, preciosa. He aquí la sierva del Señor. Y la palabra traducida a sierva, recuerden que es esclavo. Es esclavo. La tradujeron como sierva, pero realmente el significado en el original griego es esclavo. Ahí se usa una palabra dulos, creo que dulos se pronuncia. No importa, pero lo importante es que allí cuando se usa esa palabra significa esclavo. Era la palabra que se usaba para los esclavos. Así que María se presenta como una esclava del Señor. Mire qué precioso. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Vieron? Aquí está esta pareja de jovencitos. Pero yo quiero que ustedes vean cómo María acepta el plan de Dios para su vida, con las consecuencias que esto puede traer. Hay un mundo de consecuencias que ella rápidamente, así por encimita, le puede caer una lluvia de piedras por encimita. Porque el adúltero y la adúltera, recuerden, esos eran apedreados y morían irremisiblemente. Por eso es la bondad de José, pero lo vemos a José titubear un poco, pero Dios le manda al ángel en sueños para que él se afirme. Y de allí en adelante lo que vemos es una historia de fe. José toma a María en fe, le cree al Señor esa palabra y la recibe por fe y camina por fe. Hermanos, de José no se sabe mucho, porque creen que José murió antes que Jesucristo fuera crucificado o que muriera, y creen que María se llevó ese doble dolor, porque a José no se le ve por ninguna parte a la hora de la crucifixión de Jesús. No se le ve, ¿verdad? Así que no sabemos con exactitud hasta qué momento José muere. La Biblia no lo dice. Como les digo, no hay especulaciones aquí, pero sí se nos hace muy extraño que durante todo lo que tiene que ver con la crucifixión de Jesús y el ministerio de Jesús, Él ya no aparece. Sí era reconocido como el hijo del carpintero, ¿verdad? Pero como alguien, pues, que, digamos, recuerden que Jesús aproximadamente hasta los 30 años, él está supuestamente trabajando en el taller de su papá. Algunos creen que había muerto José y que Jesús siguió al frente del taller, ¿verdad? Carpintería. Por eso decían el hijo del carpintero o el carpintero. Pero yo creo que estamos en deuda con José. Porque José, además varones, José nos da una gran lección a los hombres, de ser justos, ser hombres de Dios, ser hombres de fe, que aprendemos y que vivimos y que tratamos a una mujer como Dios quiere que la tratemos, ¿verdad? Yo creo que ahí hay unas grandes lecciones de parte de José para nosotros. Y de María, pues ya no digamos. María también nos enseña a que debemos de ser siervos, esclavos del Señor, que debemos de dejar que Dios cumpla su
voluntad en nosotros, cualquiera que sea. No todos nacimos para cosas grandes así. No, en la Biblia usted va a encontrar personas muy calladitas que, mire, sirvieron al Señor con mucha humildad, con labios cerraditos, gente de mucha oración, y que en su momento, por algo que sucedió, se aparecen en la Biblia. Pero una cosa chiquita, pero se ve que toda una vida de consagración, toda una vida de consagración, esperando la redención de Israel, esperando ver al niño, como aquel anciano, ¿verdad? Meón, esperando ver al niño. Ahora, Señor, puedo partir. Ya puede tu siervo partir en paz porque han visto mis ojos tu salvación. Mire qué lindo. Entonces, algunos de nosotros no tenemos que ser la estrella del show, ¿verdad? No. Pero sirvamos cada uno de nosotros al Señor, desde donde el Señor nos haya ubicado. Si usted no tiene a Cristo en su corazón todavía, recuerde, Él vino desde los cielos para morir por usted. Dios quiere darle vida y vida en abundancia. Él quiere tener una relación excitante con usted. Quiere tener una relación maravillosa. Él tiene cosas grandes y ocultas que usted no conoce. El Señor quiere que usted venga a su compañerismo con Él. Quiere que usted lo conozca. Dios se ha manifestado con el propósito de darse a conocer. Se ha revelado para nosotros. Simplemente usted tiene dos opciones ante el plan de salvación. Uno es aceptar lo que sería lo más lindo y la otra es rechazarlo. La otra es usted podría decir, bueno, yo creo en Dios. El diablo también cree y tiembla. Pero no se trata simplemente de creer en Dios. Se trata de creer y aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Repetimos, no hay nada bueno en usted. Y aún así Dios lo ama. Recíbalo como su Señor y Salvador personal. Amén.